Saludos, queridos jóvenes del programa académico preparatoria PAP de la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media, EFPEM, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC. Nuevamente, el licenciado Juan Carlos Marroquín se presenta ante ustedes para continuar con las clases que hemos estado trabajando sobre el maravilloso mundo de la química. El día de hoy, como ustedes pueden ver, vamos a trabajar sobre lo que es el balanceo de ecuaciones químicas, ya que anteriormente hemos hablado de lo que son las ecuaciones químicas y las reacciones de donde se originan estas. Muy bien. Primero vamos a ver qué es un balanceo de ecuaciones químicas. Vamos a decir que cuando la reacción química se expresa como ecuación, además de escribir correctamente todas las especies participantes, o sea, todos los reactivos, todos los productos, todo lo que vamos a meter en esa ecuación, todo lo que vamos a obtener, o sea, si ustedes se recuerda todo lo que hemos visto de nomenclatura, se debe ajustar el número de átomos de reactivos y productos. Y para eso vamos a colocar un coeficiente a la izquierda de los reactivos o de los productos. O sea, de cada uno de los compuestos o elementos que se introducen dentro de la ecuación química, vamos a colocar del lado izquierdo, o sea, al principio, un número. Puede ser. A ese número se le llama coeficiente. El balanceo de ecuaciones busca igualar los átomos en ambos lados de la ecuación para mantener la ley de Lavoisier. Si usted se recuerda, hace un par de videos hablamos de eso, de la ley de Lavoisier, que se trata de mantener la misma cantidad de materia de un lado como del otro, la misma cantidad de partículas, de elementos de un lado, los reactivos, como del otro, los productos. Si ahora ya sabemos que es un balanceo de ecuaciones, pasemos a ver un par de cosas que tenemos que tomar en cuenta. Primeramente, para balancear ecuaciones se debe tomar en cuenta tres cosas. La primera, igualar la cantidad de átomos del primer miembro, o sea, los reactivos, con los mismos átomos del segundo miembro, que sería en este caso el producto. Recuerde, en una ecuación química del lado izquierdo, o sea, al principio, vamos a colocar lo que son los compuestos o elementos que conforman los reactivos. En este caso, por ejemplo, el hidrógeno y el oxígeno, separados con un signo más, el que nos va a indicar I con. Luego colocamos una flecha para indicar que se va a convertir a o al reaccionar produce. Y por último lado los productos, que es lo que lo vamos a colocar del lado derecho. Este número pequeño que vamos a encontrar en todas las fórmulas, si usted se recuerda cuando vimos nomenclatura, eso es lo que llaman subíndice. Ese subíndice no cambia por la fórmula del compuesto. En cambio, vamos a tener un numerito al principio. Si no lo tiene, es un número 1, al cual llamamos coeficiente y me va a indicar la cantidad de partículas que participan en la reacción. Por ejemplo, este 2 que estamos marcando aquí y que ahorita voy a encerrar en un círculo, ese 2, me quiere decir que hay dos moléculas de H2 de hidrógeno gaseoso. Si, como ya les indicaba, si no hay aquí un número, un coeficiente, ese coeficiente prácticamente es el número 1. Entonces solo tenemos una partícula, ¿sí?, en la reacción. Ok. Ahora, si nos vamos del lado de los productos, vamos a encontrarle un número 2 acá, que es muy diferente a este número 2 que estamos señalando acá. Recuerde, este es el coeficiente, perdón, el subíndice. Y este 2 grande es el coeficiente, subíndice y coeficiente. Y este 2 que estamos señalando acá, me quiere decir la cantidad de partículas que participan en la reacción. Así que en este caso se van a producir dos moléculas de agua. Al hacer reaccionar dos moléculas de hidrógeno gaseoso más una molécula de oxígeno gaseoso,
vamos a obtener 2 moléculas de agua. He ahí nuestro razonamiento dentro de una ecuación. Ahora, otra cosa que tenemos que tomar en cuenta. Se hace uso de coeficientes y subíndices, lo que acabamos de explicar. Y los subíndices no deben ser alterados, jamás. Eso no cambia. Nunca va a cambiar el subíndice. Estos numeritos pequeños no pueden cambiar. Estos son los subíndices. Los coeficientes sí pueden cambiar, sobre todo a la hora que vamos a balancear. Estos números, los coeficientes, son los que entran en juego a la hora de realizar un balanceo de ecuaciones. No podemos cambiar subíndices, sí podemos cambiar coeficientes. Muy bien. Tercera cuestión que tenemos que tomar en cuenta siempre. ¿Qué elementos forman moléculas diatómicas? Es decir, una molécula con 2 átomos. Nunca vamos a encontrar un átomo de oxígeno solo, ni de hidrógeno ni de nitrógeno. Estos gases siempre están en parejas. Forman una molécula diatómica. Tenemos que memorizarlas, tenemos que conocer que cuando vamos a escribir oxígeno, no solo podemos escribir O, tenemos que poner O2. Si queremos escribir hidrógeno, no lo podemos nada más poner como H, sino H2, al igual que el nitrógeno. Otros elementos como el hierro, el zinc, el sodio, el potasio, esos sí llevan solo el símbolo, no llevan ningún subíndice, el cual me indica que es 1. En cambio, estos sí llevan un número 2. ¿Qué otros? Existen otros 4 elementos que son los elementos halógenos, que son el grupo 7 de la tabla periódica de elementos. Estos elementos también están de forma diatómica. Flúor, cloro, bromo y yodo. Estos 4 elementos también lo vamos a escribir con un subíndice 2 para indicar que es una molécula diatómica. Ya que tenemos todo esto en cuenta, tenemos que repasar estas recomendaciones. Las recomendaciones que yo les indico son tips, son ayudas que te pueden servir a la hora de balancear. La primera ayuda es: balancee primeramente los elementos que aparecen en solo un compuesto en cada lado de la ecuación. No vamos a balancear de primero los que aparecen muchas veces, no. Es más fácil balancear primero los que aparecen una sola vez de un lado y una sola vez del otro lado. Balancee los elementos libres por último. Los elementos que están solos, como por ejemplo si ustedes le presentaran N2, eso es lo último que va a balancear. O2 es lo último que va a balancear. Balancee los grupos poliatómicos sin cambiarlos, no alterar los subíndices. Y se pueden utilizar coeficientes fraccionarios que al final del proceso son convertidos en enteros por una simple multiplicación. En algún momento es necesario colocar un coeficiente fraccionario, 1/2, 2/3, 5/2, que al final, por una simple multiplicación, o sea, si se le ocurrió colocar 5/2, al final se va a multiplicar por 2 todos los coeficientes para que ya no quede esa fracción. Estas son las recomendaciones que se dan a la hora de balancear. Ahora veamos, otra cosa muy importante que tenemos que tomar en cuenta es la valencia o el número de oxidación de cada elemento. Esta puede ser positiva o negativa. Recuerde, en una fórmula química, el primero y muy pocas veces los primeros 2 elementos son positivos. Y el último elemento, los últimos 2 elementos son negativos. Pueden formar un ion poliatómico. Entonces tendríamos que juntarlos y razonar de otra manera su número de oxidación. Pero normalmente el primero es positivo, el número de oxidación, y el último es negativo. El de en medio puede variar. Generalmente es positivo o podría ser negativo, pero eso es lo que usted tiene que razonar
al momento de hacer hacer el balanceo. Ok. Bueno. Otra cosa bien importante es el oxígeno. El oxígeno muchas veces es la clave en cualquier ecuación química que se le vaya a presentar. Es muy raro ver una ecuación química de una reacción en donde no exista el oxígeno. A veces eso es lo que le quiebra a uno la cabeza, el oxígeno. Y entonces es dejarlo prácticamente de último. Si al final se balancean los oxígenos de una reacción química, todos los demás ya están balanceados. Es casi seguro que eso pasa. Recuerde que un oxígeno tiene un número de valencia o número de oxidación de -2, es decir, que necesita de 2 electrones para adquirir la configuración electrónica del gas noble neón. Es cuando ya llega a estar balanceado completamente. Y eso es lo que va a buscar el oxígeno, llegar a ese número de oxidación -2, o sea, robar 2 electrones. Pero quiero que quede claro, el oxígeno tiene que ser lo último que se balancee. Y si este balancea, esa es la clave para que todos los demás estén balanceados en una ecuación química. Ahora veamos. Como les decía, el oxígeno, aparte de que es número de oxidación -2, es diatómico. O sea, la molécula es O2. Y si usted es muy buen observador, se va a dar cuenta que necesita entonces de 4 electrones para efecto de balanceo al momento de la combinación con otros elementos. Entonces, esa es la dificultad del oxígeno, que nunca se va a presentar solo, tiene un número de oxidación -2 y generalmente está en todos los compuestos. Ok. Vamos a ver el día de hoy 2 tipos de balanceo de ecuaciones químicas que son las que más se utilizan. Primero, el balanceo al tanteo o por observación, y luego vamos a ver el balanceo por el método algebraico. Primero vamos a ver la ecuación al tanteo, y para eso vamos a usar ejemplos sencillos en los que usted va a ir viendo cómo es que se balancea. Por ejemplo, tomemos la ecuación o la reacción química en donde vamos a tener monóxido de nitrógeno y le vamos a agregar oxígeno para obtener dióxido de nitrógeno. ¿Se recuerda usted qué tipo de ecuación, qué tipo de reacción es esta? ¿Se acuerda? Habíamos visto 5 tipos diferentes de reacciones químicas. Síntesis, descomposición, combustión, desplazamiento simple y desplazamiento doble. ¿Qué sería? Vea, la clave es que se forma un solo producto. Y al formarse un solo producto, estamos hablando de una reacción química del tipo síntesis. Ok. Primer paso para balancear. Escribir la reacción usando símbolos químicos. Y luego se balancea la ecuación. Muy bien. Balanceemos esta ecuación. Primero vamos a escribir NO, que es el monóxido de nitrógeno. O2, que es oxígeno. Recuerde, es una molécula diatómica. Y luego el NO2. Entonces, si nosotros tenemos eso, lo primero que vamos, ya que tenemos el oxígeno, es lo último que vamos a balancear, balanceemos nitrógenos. Ya tenemos ahí balanceada la ecuación, pero yo quiero que usted razone cómo sería el balanceo. Primero balanceamos nitrógeno. Como tengo un nitrógeno de un lado y un nitrógeno del otro, no balanceo nada. Luego razono el oxígeno. Y el oxígeno es la clave. Mire usted del lado de los reactivos. Tiene 3 átomos de oxígeno y del otro 2 átomos de oxígeno. Entonces, lo que se hizo acá es, como se los había indicado en los tips, lo último que vamos a balancear, lo último que vamos a tocar, son aquellos elementos que están solitos. Por ejemplo, oxígeno. Entonces se me ocurrió ponerle un 2 al NO2, o sea, al dióxido de nitrógeno, y al ya tener 4 oxígenos y 2 nitrógenos, al monóxido de nitrógeno le vamos a colocar un 2. ¿Para qué? Para que ya existe primero un balanceo de nitrógenos. 2 nitrógenos de un lado
2 nitrógenos del otro. Y por arte de magia, por arte de balanceo de los dioses de la química, tenemos, miren ustedes, del lado de los reactivos, 2 oxígenos, más 2 oxígenos, 4 oxígenos. Y del lado de los reactivos, de los productos, pero dióxido de nitrógeno, 2 dióxidos de nitrógeno. Como tengo 2 dióxidos de nitrógeno y cada dióxido de nitrógeno tiene 2 oxígenos, tengo mis 4 oxígenos, por lo tanto la ecuación ya está balanceada. No todas las ecuaciones químicas son tan fáciles de balancear, van a haber unas que van a costar un poquito más, pero vamos a empezar con la sencilla, analizando cada uno de estos ejemplos. De esta manera usted se va a dar cuenta, por ejemplo, mire, estamos hablando, si yo tuviera solamente, olvidémonos de esta, ahorita, y olvidémonos de esta. Esto es lo que se nos presentaba primeramente a la hora de una reacción química. Monóxido de nitrógeno más O2 tenemos dióxido de nitrógeno. Pero miren, solo tengo un nitrógeno de este lado y un nitrógeno de este. 3 oxígenos de este lado y 2 oxígenos de este. Entonces lo primero que hago es balancear, es ver cómo trato de igualar la cantidad de oxígenos. Como del lado de los productos, de los reactivos, tengo menos oxígenos, tengo más oxígenos y menos oxígenos del lado de los productos. El lado de los productos es el que voy a multiplicar. ¿Y por cuánto lo vamos a multiplicar? Vamos a multiplicarlo por 2. Entonces al multiplicarlo por 2, vamos a tener entonces 2 moléculas de dióxido de nitrógeno. ¿Cuántos nitrógenos tengo? Tengo 2 nitrógenos. Aquí y acá, 2 nitrógenos. Entonces, ¿qué tengo que hacer de los reactivos? Igualar. Y voy a poner entonces 2 monóxidos de nitrógeno. ¿Cuántos nitrógenos tengo ahora? 2. Y miren cómo es la casualidad, lo que les explicaba. Ahora tengo 4 oxígenos del lado de los productos y tengo 4 oxígenos del lado de los reactivos. Por lo tanto, esta ecuación ya está balanceada. Así me voy a dar cuenta que una reacción está balanceada cuando todos los elementos de un lado de los reactivos sean igual a la cantidad de elementos del otro lado, del lado de los productos. Ahora veamos otro ejemplo. Tenemos oxígeno. Ya sabemos que el O2 es diatómico y lo vamos a representar de esta manera. Al principio lo que es más fácil es visualizarlo y por eso estamos colocando estas estructuras, para que sea más fácil visualizar. Tenemos O2, una molécula diatómica de oxígeno, diatómica. Y le vamos a agregar potasio. ¿Qué obtenemos? Ok, el producto es óxido de potasio. Óxido de potasio. O si usted lo quiere nombrar en otro sistema, óxido de dipotasio. Porque tengo 2 potasios y un oxígeno. Ok. Esta ecuación ya estará balanceada. 2 oxígenos, un oxígeno. Un potasio, 2 potasios. No está balanceada. ¿Qué balancearía primero? Otro tip que le puedo dejar es que se balancea primero todos los metales, todo lo que sea positivo. El potasio es positivo, ¿por qué? Porque va a regalar un electrón. Entonces balanceemos primero los potasios. En el reactivo hay 2 oxígenos y en el producto hay 1. Entonces, ¿qué vamos a agregar? Vamos a agregar otro oxígeno en el producto. Otro oxígeno. Ya tengo 2 oxígenos y tengo 2 oxígenos en los reactivos. Tengo 4 potasios ahora. Potasios. Tengo un solo potasio en los reactivos. ¿Qué voy a hacer? Multiplicar esta cantidad de potasios por ¿cuánto? Por 4. Entonces, una vez definido el producto, al reactivo le agregamos los átomos de potasio que nos hace falta para terminar de balancear la ecuación. Colocamos en la ecuación de arriba los coeficientes que correspondan. Este quedó igual.
Por eso se queda solamente con O2. Este número es el número de oxidación o el número de valencia, oxígeno. Y este es del potasio. Voy a colocar, entonces como les había indicado, 2 óxidos de potasio. Entonces voy a tener 2 oxígenos y 4 potasios. Por lo tanto, se le coloca este 4, que es el coeficiente del potasio, y ya tengo balanceada mi ecuación. Entonces, hay varias maneras de hacerlo. El camino al que tenemos que llegar, el fin es el mismo. El camino puede variar. Yo puedo balancear primero potasios y luego oxígenos, o puedo balancear primero oxígenos y después potasios. Lo que sea más fácil para usted. Entonces, al final, en los reactivos tenemos 2 oxígenos y 4 potasios, y en el producto 2 oxígenos y 4 potasios. Como les decía, es para verificar si nuestra reacción está balanceada. Otro ejemplo. Hidrógeno gaseoso y oxígeno gaseoso se juntan para formar agua. Reactivos, producto. Observe que en la primera parte de la ecuación hay 2 oxígenos y en el producto solamente 1. Entonces, los 2 elementos que forman la fórmula del agua son diatómicos. Miren, hidrógeno, oxígeno. Representamos la molécula del oxígeno diatómico y agregamos las 2 moléculas de hidrógeno. Yo quiero tener 2 oxígenos. Ya tengo 2 hidrógenos y aquí también tengo 2 hidrógenos. Los hidrógenos no hay problema, entonces balanceo los oxígenos. Como de este lado tengo 2, no puedo colocar un 2 aquí, miren. No puedo colocar un 2, es lo que les indicaba al principio. Yo no puedo poner números de subíndices, porque si no se altera la fórmula. Si yo viniese y colocase un número 2 en el agua para el oxígeno, por ejemplo ahí, si esto se vuelve, ya no es agua, sino agua oxigenada, pero óxido de hidrógeno. Ya no va a ser la misma reacción química. Por eso no se van a cambiar estos números de oxidación. Estos subíndices no los puedo alterar. Entonces, lo que tengo que hacer es colocar 2 moléculas de agua. Y al tener ya 2 moléculas de agua, ya tengo 2 oxígenos que balancean con estos 2 oxígenos. Pero me desbalancearon los hidrógenos, no importa. Y ahora tengo 4 hidrógenos en los productos y solamente 2 en los reactivos. No importa, ahorita balanceamos esos hidrógenos. ¿Sí? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregarle otra molécula de H2, otra molécula de hidrógeno gaseoso. Y al colocar otra molécula que es diatómica, obtenemos los 4 hidrógenos que necesitábamos para balancear con los hidrógenos de los productos. Así que nuestra fórmula química de dentro de la reacción, y en esta ecuación química en especial, se le colocan esos numeritos que acabamos de hablar. Este 2 en el hidrógeno y este 2 en el agua. El oxígeno no le ponemos nada porque es un 1. Ya sabemos que existe una molécula diatómica de oxígeno. 2 aguas, 2 hidrógenos. Ecuación balanceada. Bien, otro ejemplo. Este es un poquito más complicado, pero quiero que se dé cuenta de lo que tenemos. Primeramente, vamos a ver que tenemos en los reactivos sodio y agua. Sodio y agua. Que va a producir hidróxido de sodio e hidrógeno. Recuerde que el hidrógeno es una molécula diatómica y por eso le vamos a colocar H2. Entonces, lo primero que vamos a darnos cuenta es que el sodio está balanceado. Miren, tenemos un sodio acá y un sodio acá. Y nos vamos a fijar que para balancear le vamos a poner primeramente 2 oxígenos. Pero estos 2 oxígenos que vamos a colocar acá
o sea, vamos a multiplicar esta molécula de agua por 2, lleva también sus 2 hidrógenos cada molécula. Tengo entonces 4 hidrógenos y 2 oxígenos. ¿Por qué estaba haciendo esto? Porque me di cuenta que hay 2 hidrógenos acá y 3 hidrógenos acá. 2 en los reactivos y 3 en los productos. Entonces al más pequeño lo multiplico y lo voy a multiplicar por 2. Le voy a poner el coeficiente de 2 al agua. ¿Qué logro con esto? Tener 4 átomos de hidrógeno. Y ahora tengo también 2 átomos de oxígeno. Ahora, yo lo que quiero balancear primero son los oxígenos. Entonces, la molécula de hidróxido de sodio le vamos a poner doble. Le vamos a poner 2. Entonces, con eso balanceamos oxígenos. Y prácticamente voy a balancear los hidrógenos. Y el que se me va a desbalancear es el sodio. Pero como les decía, no importa. Porque vengo y le pongo un 2 al sodio. Ahora tengo 2 sodios que balancean con estos 2 sodios en los productos. Ya balanceé oxígenos, que ya están acá, 2 y 2. Y me doy cuenta que los hidrógenos ya están balanceados también. Estos 2 hidrógenos que estaban aquí los coloco igual, no le hago ninguna variante, dejo los 2 hidrógenos que estaban, con los 2 hidrógenos del hidróxido de sodio doble que colocamos, completamos los 4 hidrógenos que hay en los reactivos del agua. Los sodios están balanceados, los oxígenos también, y entonces yo ya puedo escribir mi ecuación química balanceada. 2 sodios, 2 aguas, 2 hidróxidos de sodio y una molécula diatómica de hidrógeno. Entonces, ¿qué ya tengo? Una ecuación balanceada, colocando estos coeficientes que les explico, y así balanceamos la ecuación. En resumen, un balanceo al tanteo por observación, solo voy a ir colocando yo los coeficientes adelante de la fórmula para ir tratando de ver cómo balanceo. Primero voy a buscar aquellos elementos que hay menor cantidad de un lado que del otro. Los multiplico para agrandar ese número y después busco la manera de que queden iguales de ambos lados. Esto trate de lo hacer solamente con ecuaciones químicas que sean muy sencillas, con reacciones químicas sencillas, que no tengan muchos elementos o muchas partículas o muchos compuestos de reactivos y productos, porque para eso sirve este sistema, este método. Este método es el más sencillo de todos, pero va a servir para las ecuaciones y reacciones más sencillas también. Muy bien. Ahora pasemos al balanceo por el método algebraico. Les recuerdo, siempre consulte el material de apoyo en donde va a encontrar otros ejemplos ya realizados y donde va a encontrar también una hoja de trabajo que la puede realizar y verificar al final con las respectivas respuestas. Ya hablando del método algebraico, ¿qué podemos decir? Este método requiere construir un sistema de ecuaciones de varias variables y resolverlas simultáneamente. Aquí vamos a poner en práctica lo que es ecuaciones algebraicas. Se recuerda usted, pero son ecuaciones algebraicas sencillas, en algunos casos de varias variables. En casos donde el estudiante tiene deficiencias con la matemática, es preferible ni tratarlo. Si en verdad usted no puede lo que es la parte matemática, aunque debería de hacerlo, este método le va a costar mucho. Es un método, si tiene la facilidad de la matemática, va a ser un sistema bien sencillo de aplicar y donde vamos a llegar a una respuesta rápidamente. Sin embargo, dice acá, cuando se entiende bien cómo resolver el sistema de ecuaciones, resulta en un ahorro de tiempo en ecuaciones más o menos complicadas. El método al tanteo por observación es bien sencillo, pero solo se puede aplicar a ecuaciones
sencillas. Si ya usted tiene una ecuación complicada, va a ser más difícil de aplicarlo. Entonces es mejor utilizar este sistema, el sistema del método algebraico. Ok. Y como le decía, vamos a hacer ejemplos de todo esto. Una cosa antes de todo. Algo que debe saber es que no sirve para todas las ecuaciones, pero sí en la mayoría de ellas. Van a haber algunas ecuaciones en donde este método no se puede aplicar, pero van a ser en ecuaciones que sean muy complejas. Para eso existen otros métodos. Estamos viendo los métodos básicos, que son el método al tanteo y el método algebraico. Son los dos más sencillos y sirve para la mayoría de las reacciones. Es muy importante que verifiques bien que los compuestos en las ecuaciones estén correctas, ya que un error te complicará el procedimiento. O sea, un error a la hora de escribir la fórmula química. Si usted comete un error a la hora de escribir una fórmula química, va a ser imposible que pueda resolver el balanceo si utilizamos este método, porque no nos van a cuadrar las ecuaciones y no vamos a llegar a respuestas en las variables de forma correcta. Bueno, este método del tanteo, pues ya lo vimos, como estamos diciendo, y el método algebraico plantea ecuaciones para hallar los coeficientes estequiométricos. El primer paso para resolver por el método algebraico es que le vamos a colocar una letra minúscula alfabéticamente a cada uno de los compuestos que forman los reactivos primero y los productos después. Vamos a colocar A, B, C, D y E, y estos van a ser los coeficientes estequiométricos a hallar. Cuando encontremos una variable, por ejemplo A vale 4, ese 4 es el coeficiente del primer compuesto. Tenemos entonces aquí una reacción química en la que va a conllevar el dióxido de manganeso y el ácido clorhídrico se combinan para formar cloruro de manganeso, cloro, miren, una molécula diatómica, cloro gaseoso y agua. Para variar, encontramos el oxígeno en esta reacción, ¿sí? Y vamos a aplicar el método algebraico. Entonces, el primer paso, perdón, el primer paso va a ser colocar estas letras minúsculas que van a simbolizar los coeficientes para cada compuesto. Perdón, un ataque de tos. Usando los subíndices que tiene cada elemento dentro de las ecuaciones de las fórmulas químicas, vamos a armar las ecuaciones. Y esta va a ser igualando el número de átomos de cada elemento presentes en los reactivos y en los productos. Miren, por ejemplo, regresemos a la anterior diapositiva. Manganeso, dióxido de manganeso, ácido clorhídrico, dicloruro de manganeso, cloro gaseoso y agua. Ok. Entonces, hago un listado ahora de los elementos que conforman la reacción química. Y vamos a encontrar manganeso, al oxígeno, al hidrógeno y al cloro. Revisemos. Manganeso, oxígeno, hidrógeno y cloro. Si yo veo los reactivos, ya tendría que haber visto entonces los productos, porque no puede aparecer de la nada un nuevo elemento. Miren, manganeso, oxígeno, hidrógeno y cloro. Aunque este cloro aparece en dos compuestos diferentes. Eso no hay problema. Pero no está apareciendo un nuevo elemento, no desaparece uno. Simplemente lo podemos encontrar en diferente lugar, diferente orden. Manganeso, oxígeno, hidrógeno y cloro. Y ahora, para cada elemento vamos a armar una ecuación química, como les decía, usando los subíndices y en qué compuesto está y qué letra le corresponde. Miren ustedes al manganeso, por ejemplo.
A. ¿Por qué A? Porque nos encontrábamos al manganeso en el compuesto, en el primer compuesto al cual le pusimos A. A es igual a C. Este signo igual vamos a representarlo en lugar de la flecha que tenemos en nuestra ecuación química. Entonces miren, solo tenemos manganeso en A y manganeso en C. A es igual a C, que es nuestra ecuación química que presenta el manganeso. A es igual a C. Ahora miremos el oxígeno. Regresemos a la diapositiva anterior. El oxígeno, encontramos dos oxígenos en A. Este subíndice me está diciendo que en la fórmula hay dos oxígenos. Dos oxígenos en A. Por eso ponemos dos oxígenos en A. Igual que sería la flecha. Y luego encontramos en el agua que es el compuesto que tiene el coeficiente E. Por eso 2A es igual a E. B es igual a 2E. Esa va a ser la ecuación para el hidrógeno. ¿Por qué? Porque, regresemos de nuevo a nuestra ecuación química. Miren, ácido clorhídrico. Hay un hidrógeno en el ácido clorhídrico. Y hay dos hidrógenos en el agua, que ese es nuestro compuesto E. Por lo tanto, para el hidrógeno B es igual a 2E. Y miren el cloro. B es igual a 2C más 2D. ¿Por qué es eso? Cloro, una vez en B, cloro, B es igual a 2C más 2D. Subíndices son estos numeritos que vamos colocando acá y el compuesto que conforman. Ya que tenemos nosotros nuestras ecuaciones químicas, nuestras ecuaciones algebraicas para cada elemento, ¿qué vamos a hacer? Pues recuerden, recapitulo. Le colocamos una letra por orden alfabético a cada uno de los compuestos que conforman la reacción química, empezando por los reactivos en orden alfabético hasta llegar a los productos. Segunda cuestión, armamos las ecuaciones algebraicas para cada elemento, entonces hago un listado de elementos. Manganeso, en este caso, oxígeno, hidrógeno y cloro. Y para cada uno de los elementos vamos a conformar una ecuación algebraica. Entonces, ya que tenemos eso armado, vamos a colocarle a uno de los coeficientes, al que usted desee. Por ejemplo, A le va a poner un valor, el que usted desee. A veces escogen siempre A y escogen el número 2. Pero puede ser para cualquier coeficiente. Y vamos a tratar de buscar el coeficiente que más aparezca. Vamos a colocarlo A en esta vez y le vamos a poner el valor de 1. Entonces, ya tenía yo una ecuación que A es igual a C. Y si a A le estoy poniendo el valor de 1 y A es igual que C, entonces C también va a ser 1. Ahora nos vamos con la ecuación que tenía el oxígeno. 2A igual a E. Sustituimos en la ecuación química el valor de A. Si yo ya a A le puse 1, 2 por 1 me va a dar 2. Y entonces ya tengo el valor de E. Recuerden, A es igual que C. Y si A, que yo le puse el valor de 1, debe ser otro valor, el que usted desee, podría ser otro coeficiente, el que usted desee, se va a ir resolviendo cada ecuación de la forma más sencilla posible hasta la más compleja. Deje de último aquellas ecuaciones que son un poco más largas. Vamos a dejar en este caso de último la ecuación del cloro, que era la que más elementos conformaba. Entonces, ya tenemos el valor de A, que es 1, ya tenemos el valor de C, que es 1, ya tenemos el valor de E, que es 2. Ya que tenemos esos valores, vámonos con otra ecuación. Con la ecuación del hidrógeno, B es igual a 2E. Ok, B igual a 2E. Ya sé el valor de E, es 2. 2 por 2, 4. Por lo que B es igual a 4. Entonces ya tengo el valor de A que es 1, de C que es 1, de E que es 2 y de B que es 4.
falta únicamente el valor de D. Entonces venimos con la ecuación del cloro. B es igual a 2C más 2D. Pongo aquellos valores que ya conozco. B ya sé que es 4. C ya sé que es 1. 2 por 1 es 2. 4 es igual a 4. Y 2D, pues hombre, es 2D. El 2 pasa restando del lado izquierdo. Entonces 4 menos 2 es 2. 2 es igual a 2D. Y este 2 del D que está multiplicando va a pasar de otro lado a dividir. Entonces 2 dividido 2 es igual a D. Por lo que 1 es igual a D. Y ya que tengo los valores para cada variable, estas variables que significan los coeficientes de cada compuesto es lo que se le va a colocar. Entonces miren, nuestra ecuación química era dióxido de manganeso más ácido clorhídrico, da como resultado dicloruro de manganeso, cloro gaseoso y agua. A, B, C y D y E. A, C y D tenían el coeficiente de 1. Entonces no es necesario colocarlo. Pero para fines ilustrativos lo estoy colocando acá con los números 1. Para que ustedes se den cuenta de dónde salió el valor. ¿Se recuerda que B era 4? Ok, aquí está, bien. Ácido clorhídrico igual a 4. Y el agua me había salido con 2. E igual a 2. Si usted verifica con el balance de los átomos, se tiene un manganeso del lado de los reactivos, un manganeso del lado de los productos. 2 átomos de oxígeno en los reactivos. Miren este 2 por 1, 2 por 1, 2 átomos de oxígeno del lado de los productos. 4 hidrógenos en los reactivos, 2 por 2, 4 hidrógenos en los productos. 4 cloros en los reactivos, 2 cloros aquí y 2 cloros aquí. 4 cloros en los productos. Se cumple la ley de Lavoisier, el principio de Lavoisier. Estamos ante la presencia de una ecuación balanceada. Entonces, el secreto aquí es de trabajar despacio, colocando coeficientes como letras en cada fórmula, en forma alfabética. Hacemos un listado de los elementos que conforman la ecuación química. Para cada elemento vamos a formar las ecuaciones, tomando en cuenta subíndices y la letra que corresponde a la fórmula de del compuesto en donde está metido este elemento. Le coloco a alguno de las variables, la que usted desee, el valor que usted desee. Trate de colocar 1 o 2, es lo más sencillo. Si usted ya le pone 15 o 48, ya se va a complicar con la ecuación. Entonces puede poner el valor de 1 o 2. Yo, en lo personal, prefiero el valor de 2, porque tiene mitades y puede salir en algún momento la mitad. Si al final usted puede simplificar todos, por ejemplo, aquí hay un 1, aquí hay un 1, aquí hay un 4, aquí hay un 1, un 1 y un 2. Pero si por ejemplo aquí hubiera 2, 2, 4, 2 y 2, todos tienen mitad, entonces le puedo sacar la mitad, es válido. O si tienen todos tercera parte, es válido sacarle la tercera parte. Pero tienen que ser todos los coeficientes. Pero como en este caso no se dio, entonces los dejamos así como están. Y los valores que les salgan para cada variable son los coeficientes que se colocan a la hora del balanceo de la ecuación. El 2, el 1, el 1, el 4 y el 1. En conclusión entonces, utilizar el método algebraico para el balanceo de ecuaciones significa que tendrás un resultado exacto. No voy a ir probando ahí, si le pongo un 2, no, mejor le pongo un 3, mejor le pongo un 5. Ese es el problema del tanteo. Que tengo que ir probando qué números, qué coeficientes se colocan en cada lugar. En cambio, el método algebraico me va a dar ya el resultado final, que en algún momento tendría que simplificar o duplicar, multiplicar también. Y si tú eres bueno en álgebra,
este método es el que tenés que usar, porque es el método más rápido. Si no tiene tantos problemas con A's, con B's, con C's y con todo eso, use este método, es más sencillo, es más práctico. Ahora, si la ecuación es bien sencilla, mejor use el método al tanteo. Entonces tenemos dos métodos. Tiene el tanteo, observación, tiene el algebraico. Usted va a verificar qué método utilizar. La situación es que al final tenemos que tener una ecuación balanceada. ¿Y esta ecuación balanceada para qué nos va a servir? Pues nos va a servir para hacer cálculos estequiométricos, que será el siguiente tema que vamos a analizar. Pero la ecuación siempre, toda la vida, en cualquier momento, tiene que estar balanceada. Y lo dejo con este pensamiento. La inteligencia consiste no solo en el conocimiento, no solo llenarse la cabeza de cosas, sino en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. ¿A qué quiero llegar con esto? Que no solamente la química, que la química se va a respaldar de la matemática. La química tiene una otra ciencia que es su compañera, que es la matemática. Y muchas veces no entendamos química porque no entendemos matemática. Así que es necesario que estudie la matemática para poder comprender muchas cosas de la química. Y si se da cuenta, muchas de las áreas del área científica está unida. La física está unida con la química y con la matemática y después con la biología. Entonces, si usted entiende una cosa en química, puede llegar a entender después cosas en biología. Y eso es aplicar los conocimientos en las cosas prácticas. Lo dejo con este pensamiento. Les recuerdo de nuevo que busque su documento de apoyo en donde va a encontrar más ejemplos de estos temas del balanceo, tanto en el balanceo al tanteo como por método algebraico. Y va a encontrar una hoja de trabajo con las respuestas al final para ver si usted aprendió realmente lo que es el balanceo. Practíquelo. Eh, Trate de no hacer trampa y no ver las respuestas antes de terminarlas, pero cuando finalice, verifique si sus respuestas son igual a la hoja de trabajo, a las respuestas que dejamos en la hoja de trabajo. Espero que usted vaya comprendiendo cada vez mejor lo que es la química. Éxitos y nos veremos pronto.